Hola, muy buenas tardes. En nombre de Editorial Kairos y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Gora Shashataka y Yoga Villa, dos textos seminales del Hatha Yoga. Para esta ocasión contaremos con la presencia del traductor del libro, Adrián Muñoz, de Alan Ruiz y de Eleonora Garosi. Bueno, antes de dar comienzo a la presentación, me gustaría leer la reseña biográfica de los presentadores. Alan Ruiz es maestro egresado en estudios de religión por la Universidad de Harvard y en estudios del sur de Asia por el Colegio de México, así como licenciado en filosofía por la Universidad La Salle. Se ha especializado en filosofía india antigua y la filosofía del lenguaje contemporánea, con énfasis en los problemas que surgen de la traducción de textos filosóficos del sánscrito al español. Ha publicado capítulos sobre filosofía india y traducción. Actualmente es profesor de filosofía en la Universidad La Salle y, a manera de difusión, enseña sánscrito de manera privada a practicantes de yoga en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Eleonora Garosi es practicante del Ashtanga Vinyasa Yoga e instructora certificada de Vinyasa desde 2011. Es socióloga y doctora en criminología crítica por la Universidad de Trento, Italia, y maestra en investigación social por la Universidad de Florencia, Italia. Sus temas de investigación han sido la teoría crítica, los feminismos, el cuerpo y lo trans. Ha impartido clases de posgrado en la UNAM, en Instituto 17 y en el Colegio Foucault. Junto con Regina Torres, modela el grupo de trabajo El Cuerpo del Yoga, un espacio horizontal con perspectiva crítica y feminista para reflexionar sobre las formas del yoga a través del tiempo. Adrián Muñoz es indólogo, poeta y profesor investigador en el Centro de Estudios en Asia y África del Colegio de México. Se ha especializado en movimientos y tradiciones religiosas del sur de Asia, particularmente la historia y literatura del yoga. Es autor de una veintena de artículos especializados, así como los libros La biografía del Hatha Yoga, 2016, La sonrisa del Buda, estudios sobre budismo, ensayos en homenaje a Luis O. Gómez, coeditado con Roberto García, 2021, La historia mínima del yoga, 2019, en coautoría con Gabriel Martino, y Primer Amor, Antología Poética 2022, coeditada con Francisco Segovia y Juan Carlos Calvillo, entre otros títulos. Ha publicado 2 libros de poesía. Actualmente, Adrián Muñoz dirige Proyecto Yola, un equipo de investigación dedicado a estudiar la historia, la recepción y las adaptaciones del yoga en América Latina. Bienvenidos. No sé cuál micrófono tomar, pero primero que nada les agradecemos que en esta tarde calurosa, no tanto como ayer y antier, pero finalmente todavía calurosa, pues hayan atrevido a salir de sus casas para venir a escuchar estos tipos de cosas complicadas, contorsiones físicas y verbales también. Yo estoy muy contento de estar acompañado por 2 personas que estimo y respeto. Y estoy ansioso por escuchar qué van a decir, qué preguntas complejas me van a hacer y a ver si me agarran en curva. Y al final me gustaría que pudiéramos también tener un intercambio con sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, etc. Comenzaremos con Alan. ¿Te parece bien? Pues, primero que nada, muchas gracias a todos por venir. Gracias a Adrián por la invitación, ¿no? Adrián fue mi asesor de maestría, entonces ahora tengo la posibilidad de vengarme de vuelta de todas las críticas que me hizo. No, me gustaría empezar un poco con algo muy concreto, que es, el otro día estaba navegando por Instagram y ya ven que uno se encuentra un montón de cosas, ¿no? Entonces me encontré una publicación que decía, aerodinámicamente, el cuerpo de una abeja no está hecho para volar, lo bueno es que la abeja no sabe, ¿no? Y entonces la idea detrás de esto es que no nos tenemos que restringir por lo que hacemos porque nuestras posibilidades son mayores, ¿no? Y mucha gente no lo sabe, pero esto de hecho viene de algo que se ha dicho sobre la traducción, ¿no? Se ha dicho muchas veces que la traducción es un hecho imposible y que es un hecho imposible, pero aún así se da, ¿no? ¿Y por qué es imposible? Bueno, es imposible por muchas razones, ¿no? Entonces, la frase exacta dice, es posible que la traducción sea como el vuelo del abejorro, en principio improbable, pero aún así una realidad. Ahora, ¿por qué se dice que es improbable?
Son varias las razones, pero cualquier traductor, incluso un diletante, sabe que comunicar el tono, el registro, la polisemia, los juegos de palabras, los términos técnicos y demás variantes de un texto es en realidad un acto casi imposible. Si quisiéramos traducir un texto en todas sus dimensiones, tendríamos que convertirnos en el famoso personaje de Borges, Pierre Menard. Pierre Menard es un personaje que decía que él quería hacer no cualquier versión del Quijote, sino quería hacer la versión del Quijote. Y entonces lo que él hizo es replicar palabra por palabra, línea por línea del Quijote. Y Borges nos dice que la obra de Pierre Menard era de hecho superior a la del Quijote, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nos damos cuenta es que si queremos realmente traducir un texto que mantenga todas estas dimensiones, en realidad la única forma que tendríamos es literalmente volver a hacer el mismo texto. Esto nos habla un poco de la imposibilidad de traducir, porque entonces significaría que la verdadera traducción solo puede ser el texto original. Sin embargo, como lo dice nuestra frase, cuando pensamos en la traducción y su imposibilidad, nos damos cuenta que este hecho no surge de la traducción misma, puesto que si realmente fuera imposible, ¿no?, la traducción no se daría, pero la traducción se da, ¿no? Entonces nos hace pensar que tal vez la imposibilidad no surge de la traducción misma, sino de cómo nosotros concebimos la traducción. Y entonces aquí nos viene la verdadera pregunta: ¿qué significa traducir y qué es aquello que llamamos una buena traducción, ¿no? Y sobre esto se han escrito mucho, los académicos han debatido por muchos años, ¿no? Se ha hablado de los conceptos de fidelidad, de los conceptos de traducción, de traslación, de transmisión, pero a mí me gustaría retomar a un autor que se llama Lawrence Venuti. Y Lawrence Venuti es un traductor, pero también un crítico de la traducción y un traductólogo. Y esto significa que él ha hecho un esfuerzo muy consciente por tratar de destruir esta idea de que cuando nosotros traducimos, estamos pasando de un sistema a otro sistema, ¿no? La idea es que estamos pasando la idea original de ese sistema a esa misma idea original en el otro sistema. ¿Y por qué tiene esto problema? Porque en realidad cuando nosotros nos ponemos a ver, tanto como traductores como lectores, en realidad es que no podemos encontrar eso que realmente se pasa entre las lenguas, ¿no? Y para explicar esto, Lawrence Venuti habla de dos conceptos. Y él lo menciona como si fueran modelos de traducción, ¿no? Uno de estos lo llama la traducción instrumental y otro de estos lo llama la traducción hermenéutica. Entonces, la primera de estas, la instrumental, presupone esta idea que hay algo invariable que podemos simplemente pasar entre una lengua y otra. Esta idea, por ejemplo, es lo que anima muchas veces a cosas como Google Translate o ChatGPT, que es la idea que si nosotros ponemos cualquier palabra, de pronto mágicamente, y como si no supiéramos cómo funciona ese proceso, nos aparece del otro lado la misma palabra en el otro idioma, ¿no? Lo que dice es que todas estas ideas de datos y de probabilidades y de posibilidades, en realidad esconden un modelo de traducción que piensa que hay algo que podemos pasar entre los dos sistemas, ¿no? Por otro lado, afirma que la llamada traducción hermenéutica que él dice es que en realidad no hay nada que subyazca eso. Y esto hace que un poco la figura del traductor cambie, porque entonces el traductor no solo se convierte en este mediador entre las dos culturas, sino en realidad el traductor tiene un aspecto creativo de cómo representa la otra cultura y de cómo exhibe esas funcionalidades en una lengua que es diferente y en un sistema y en una cultura que es diferente. Entonces, cada una de estas funciones privilegia algo diferente. Mientras que un modelo lo que quiere es que sea invariable y por lo mismo fiel al texto original, el otro en realidad lo que premia es la creatividad del traductor y también anima a que el traductor sea un ente que está creando el texto. No es un texto que esté ahí, sino es un texto que se va co-creando, digamos. Entonces, para explicar este asunto, normalmente yo uso un ejemplo de la economía. Y este tiene que ver con cómo nosotros vamos a cambiar dinero, por ejemplo, cuando queremos cambiar de divisas, ¿no? Yo quiero cambiar a dólares y entonces voy a una casa de cambio. Si nosotros pensamos esta idea de cambiar dinero en una casa de cambio, tenemos la idea de que yo doy mi dinero en pesos y ellos me lo dan en dólares, ¿no? Y entonces hay una cifra exacta por la que me van a cambiar una y otra. Pero si realmente fuera invariable, no habría
casas de cambio que me dieran diferente tipo de cambio. ¿Por qué? Porque eso sería invariable. Más bien lo que sucede es que cuando nosotros cambiamos el dinero, en realidad no estamos cambiando el dinero, sino estamos cambiando un valor que realmente tiene en un sistema al valor que tiene en otro sistema. Pero la casa de cambio no funciona como una entidad neutra, sino más bien funciona como una entidad que está moviendo los precios de las dos monedas, ¿no? Tanto es así que si se dan cuenta que si yo voy a cambiar 400 pesos a 20 dólares, supongamos que el tipo de cambio sigue a 20 hasta el día de hoy, ¿no? En realidad, lo que me compran 400 pesos en México no necesariamente es lo que me compran 20 dólares en Estados Unidos. Piénsenlo en este ejemplo. En 400 pesos me compran una clase de yoga en la Condesa Roma, 20 dólares no me compran una clase de yoga en Cambridge, Massachusetts, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que el valor que nosotros creemos tiene cada una de esas divisas, en realidad es un valor que no es estable ni que se puede mover entre las dos. Si consideramos la traducción de la misma manera, lo que podemos es empezar a entender que lo que importa no es tanto las tasas de cambio, sino cómo las casas de moneda están moviendo esas tasas de cambio. Aplicado esto al ejemplo de la traducción, significa que entonces el traductor tiene un mayor esfuerzo de hacer esto y una mayor libertad, no solo como alguien que está cambiando, sino alguien que está interfiriendo en esos mismos precios y que puede de hecho marcar la pauta para cambiar esos precios. Entonces, tomando en cuenta estas distinciones, Venuti critica esta idea de una traducción instrumental, ¿no? Y critica esta idea diciendo, no es hora de que reconozcamos que el instrumentalismo es un engaño, nacido del miedo a que la traducción contamine y falsifique. Y en este sentido, creo que es un logro que el texto de Gorakhshataka y Yogavilla incluya de hecho el nombre del traductor. Si se dan cuenta, lo incluye en la portada, muchas veces el traductor se incluye en la primera página. Sin embargo, tengo que reconocer que a pesar de que es un logro, también tengo que reconocer que el nombre de Adrián Muñoz no es del mismo tamaño tipográfico que el nombre del autor, lo cual nos debe de decir que en este caso se sigue entendiendo el autor como diferente del traductor, ¿no? Y en este caso voy a tratar de tratar la traducción en tres sentidos diferentes. Voy a hablar de la obra de Adrián en la traducción de tres sentidos diferentes. Por un lado, la traducción que hablamos de la traducción entre idiomas, en este caso entre el español y el sánscrito. Por otro lado, la traducción entre culturas, la traducción de la India premoderna o postclásica, como me quieran llamar, a un ambiente hispanohablante. Y por otro lado, la traducción entre el público académico y el público en general. Tres maneras en que la traducción funciona en el texto de Adrián. Ahora bien, antes de empezar el análisis de este libro, como me imagino que muchos de ustedes no lo han leído, me gustaría hablar de las ideas generales que se muestran en este texto para que tengan una noción de cómo está estructurado. A grandes rasgos, el libro se divide en dos partes. En la primera tenemos un estudio introductorio que nos muestra el contexto de la llamada tradición de yoga. Y aquí hay una distinción de Hatha Yoga, y aquí hay una distinción muy clara, que Adrián hace una distinción entre Hatha Yoga, escrito como compuesto, y Hatha Yoga, escrito por separado, ¿no? La primera tiene que ver con esta forma de transmisión premoderna, y la segunda tiene que ver un poco con el yoga postural moderno que encontramos en muchos de los centros. En esta primera parte también se nos enseña el contexto del que surge este yoga premoderno, y hace una breve alusión al yoga contemporáneo, y también se nos muestran las metas y prácticas de este yoga premoderno. Se explica la relevancia de la figura mítica que da autoridad a los textos, el autor llamado Goraksha o también llamado Gorakshanata, y por último, en un apéndice muy importante para los estudiosos, se expone a partir de dos textos clásicos del yoga premoderno, lo que se conoce como la Hatha Pradipika y la Granda Samhita, cómo se ha construido históricamente esta parte del yoga. La segunda parte, que probablemente sea lo más interesante para la mayoría, se compone también de dos secciones. Por un lado, una traducción de dos textos, uno llamado Las 100 estrofas de Goraksha o Gorakhshataka, y otro llamado Yogavilla, traducido como el germen del yoga. Estas traducciones están acompañadas de una edición del texto en sánscrito en transliteración, con notas mínimas al final que nos ayudan a conocer las referencias de dónde
Adrián Muñoz toma muchas de estas ideas, pero también que ayudan al lector que es más ávido y más curioso a poder conocer más acerca de esta tradición. Ahora, si tomamos en cuenta un poco de lo que hablamos hace unos momentos de estos dos modelos de traducción de Venuti, me gustaría, de nuevo, mencionar estos tres elementos. ¿Cómo la creatividad juega un papel importante en la traducción entre los dos idiomas, ¿no? Cómo la creatividad de aquí nuestro traductor también funciona como un aspecto importante entre la traducción entre dos culturas. Y por último, cómo la traducción también funciona como un punto de acercamiento entre el público académico y el público en general. Ahora, con respecto al primer punto, la traducción entre idiomas. Cualquier persona que haya estudiado sánscrito desde sus primeras clases sabe que traducir es una molestia, ¿no? Es casi imposible traducir legiblemente del español al sánscrito. Ya ni siquiera hablemos de algo bello, algo que tenga sentido, ¿no? Esta dificultad uno piensa que con el paso del tiempo se va a mejorar, pero no. Entre más conoce uno, más se va haciendo diferente, más se va haciendo difícil la distinción entre cómo expresarlo en un idioma y cómo del otro. Los textos traducidos tienen que encontrar un balance entre mostrar el significado de las palabras y mostrar lo que las palabras expresan. Y aquí realmente tengo que reconocer el gran papel de Adrián. En momentos nos ayuda a los lectores con pequeñas glosas, como por ejemplo cuando dice, esto se llama Siddhasana, y nos explica que eso significa la postura perfecta. Y en momentos también sabe no darnos esas glosas y mantener los textos en sánscritos, como por ejemplo cuando habla de la palabra mudra. No la traduce porque es un término que es demasiado conocido y que traducirlo sería restringir. Sin embargo, en esta parte, uno de los aspectos que más me llamó la atención de su traducción es la forma como traduce en específico una forma verbal en sánscrito. Una forma verbal que llamamos el modo optativo o potencial. En sánscrito, muchos de los textos de yoga, cuando hablan de las posturas, usan esta forma verbal, ¿no? Esta forma verbal se le conoce como optativo. Y en realidad lo que expresa es una modalidad, ya sea en forma de necesidad, ya sea en forma de posibilidad, ya sea en forma de respeto. Si quieren saber el nombre en sánscrito, de hecho, el nombre en sánscrito que recibe esta forma verbal es el modo verbal en función del mandato, ¿no? Ahora, las gramáticas indias, ¿no? Las que están basadas en esta tradición de Panini, expresan que esta forma verbal indica mandato, invitación, dirección cortés, solicitud cortés, pregunta adecuada y una petición. En el caso de los textos de yoga, comúnmente indica algo que se tiene que hacer de ese modo y no de otro. Similar a la construcción impersonal que uno diría en español, uno tiene que, ¿no? Como por ejemplo, uno tiene que hacer tal cosa, o uno tiene que ver tal cosa, o uno tiene que contemplar tal cosa. Sin embargo, lo interesante es que en la mayoría de los casos, Adrián Muñoz opta por usar el verbo presente y una construcción hay que reduce en cierta manera la prescripción del texto. Entonces, en lugar de sentirse como una orden, se siente como una descripción. Lo podemos ver en el verso número 12 del Gorakshasataka, cuando dice, hay que colocar el pie derecho sobre el muslo izquierdo y el pie izquierdo sobre el muslo derecho, tomando firmemente los dedos gordos del pie, con las manos cruzadas por la espada, fijando la barbilla en el pecho y mirando la punta de la nariz. Aquí en realidad el verbo que está traduciendo es hay que mirar, ¿no? Ahora, en este verso lo que podemos ver es que si uno lee el sánscrito, en realidad no es que diga hay que mirar, sino es una prescripción directa. Se tiene que hacer de esta forma y no de otra, ¿no? Pero sin embargo, la traducción nos muestra algo que está mucho más bajado del tono de la prescripción y se acerca más a una descripción. Se tiene que hacer esto o se tiene que hacer lo otro. Y uno pensaría que esto es, en cierta manera, violar las leyes del sánscrito, ¿no? O violar las leyes de la traducción. Pero es aquí en donde me gustaría retomar la idea de Venuti, de si nosotros consideramos que tomamos un texto y ese texto queremos pasar lo que es invariable, entonces claramente Adrián estaría cometiendo un secado de la traducción. Pero no es lo que yo estoy tratando de argumentar. Lo que estoy tratando de argumentar es que de hecho
lo que Adrián hace es la forma más inteligente de hacerlo. Precisamente porque la mayoría de los lectores son probablemente practicantes contemporáneos de yoga, en donde estas nociones de prescripción tampoco van con las ideas que ellos tienen de yoga. Entonces, cuando se lee, y se lee desde el punto de vista de un practicante de yoga, es más probable que se sienta cercano a ese texto. Una de las razones importantes de cómo la creatividad de Adrián, de hecho, se muestra en esta forma de expresar el texto. Esta interacción para hacerlo cercano al público no solo se observa en esta forma verbal específica, sino también se ve a lo largo del texto, es decir, escribirlo en un verso libre, escribirlo de manera que fluya y se entienda en español, ¿no? Y esto, de hecho, yo creo que es lo más valioso que Adrián hace durante la traducción. Nos muestra una forma de acercar el texto que en sánscrito en realidad no tiene un sánscrito tan bonito como lo tiene el español, ¿no? Pero si uno lo replicara de esa manera, uno probablemente pensaría que eso es mal español o un español poco agradable a los oídos, ¿no? Sin embargo, Adrián lo que hace, nos muestra este texto de una manera mucho más amable para el lector, ¿no? Ahora bien, el segundo punto tiene que ver con la traducción entre las culturas. Esto realmente es un tema difícil, porque cuando hablamos de cultura, realmente es un tema muy ambiguo que a veces es muy difícil de delimitar incluso para los académicos, ¿no? Entonces, la mayoría de los académicos reconoce que en nuestro idioma o nuestro lenguaje tenemos aspectos que no solo tienen que ver con la gramática o con el significado de las palabras, sino también tienen que ver con aspectos culturales. Estos elementos extralingüísticos, digamos, que no solo se remiten al significado de la palabra, son lo que quiero referirme cuando hablamos de cultura. Ahora, para definir cultura, estoy tomando una definición de Michael Anger, lingüista y antropólogo, que menciona que en realidad tenemos que hablar de un binomio de lenguaje y cultura. Y esto no es tan evidente hasta que nosotros como extranjeros entramos a otro lugar y de pronto nos damos cuenta que por más que entendamos las palabras, no entendemos lo que quiere decir la cultura. Y si alguien aquí alguna vez ha tomado sánscrito conmigo, sabrá que muchas veces uno sabe el significado de todas las palabras y aún así no entiende absolutamente nada de lo que quiere decir el texto, ¿no? Y entonces estas ideas o estos vocablos que tienen que ver con aspectos culturales han recibido el nombre de culturemas. Y ustedes dirían, bueno, eso es muy abstracto. ¿Qué es exactamente un culturema? Bueno, a grandes rasgos es algo que no se restringe a su significado como palabra, sino que tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, piensen en un ejemplo muy sencillo en español, como decir que ese fue el beso de Judas, ¿no? Un extranjero probablemente diga, pues es que una persona llamada Judas besó a otra, ¿no? Y en realidad sí, no es cierto, tiene que ver que una persona llamada Judas besó a otra, pero la circunstancia en que sucedió ese beso y la implicación que tiene ese beso no es cualquier cosa. Cuando decimos que ese fue el beso de Judas, no nos estamos refiriendo a las palabras beso o Judas, sino nos estamos refiriendo a la traición que se da derivado de la historia de cuando Judas le da un beso a Jesús, ¿no? Entonces, esto también lo vemos en varios aspectos de la traducción que tiene Adrián. Por ejemplo, en el Germen del Yoga, en el verso número 50, Adrián Muñoz traduce este verso así. Cuando se logra la identificación entre el conocedor del campo y el ser supremo o diosa, entonces en esa identificación la mente termina por disolverse. Pero si ustedes piensan qué significa el conocedor del campo, probablemente suene demasiado abstracto. Incluso podrían decir, bueno, el conocedor del campo quizás se refiere a una persona muy estudiosa que conoce el campo de las cosas que están sucediendo, ¿no? Pero en realidad esto tiene que ver más que nada con la cultura india y con sus formas de organización. Entonces, la cultura india surge de tradiciones nómadas que eventualmente se van haciendo, empiezan a tener producción agrícola. Y en esto, una de las cosas más importantes es el pastoreo, ¿no? Es decir, cuando se sacan a las vacas a pastar, ¿no? Y a partir de ahí es que surgen muchos de los términos que tienen que ver con la percepción. Entonces, en términos culturales, como la tradición india se construyó a partir de comunidades pastorales, cuando hablamos de el conocedor del campo, el campo metafóricamente se refiere a los lugares donde pastan las vacas, ¿no?
Y el acto de conocer eso se refiere a alguien que puede percibir las cosas. En este caso, un perceptor individual, ¿no? Lo podemos ver en otros términos similares. Por ejemplo, el término gochara, que significa literalmente el andar de la vaca o el pastar de la vaca o el ir de la vaca, pero que en términos concretos se refiere a los objetos perceptuales que aparecen ante nosotros, ¿no? Ahora bien, este creo que es uno de los puntos en donde la traducción no logra comunicar el sentido, ni metafórico ni cultural, y la imagen se pierde en la traducción. Por eso es que no lo creo una falla por parte del traductor, sino más bien lo que considero es que una de las cosas que nos muestra la traducción de Adrián es que hace falta acercar muchísimo más al público. Una de las desventajas que tiene el texto de Adrián, y de la cual voy a hablar en la última parte, es que es un texto que está pensado principalmente para personas que se están acercando y no tanto para los especialistas. Quizá para un especialista sea claro que cuando decimos el conocedor del campo se refiere a la habilidad individual de percepción, ¿no? Sobre todo cuando contrasta en este caso con el ser supremo, pero debido a que es un texto que está tratando de ser amigable para el público, entonces las notas a pie de página se han mantenido a lo más reducidas posibles, y en algunos casos es que estos problemas en términos culturales surgen, ¿no? Entonces me gustaría por último hablar de el último punto que creo que es uno de los puntos más fuertes del libro, y es la forma en cómo traduce un género extremadamente complejo, académico, a un público en general. Entonces, este libro, desde un inicio, funciona como un acercamiento entre el público interesado en yoga y el público especialista. Esto se muestra en varios elementos. En primer lugar, la editorial que se escogió para su publicación. Kairos es una editorial con difusión en temas de yoga para un público en general, y esto hace que el formato sea completamente agradable para aquella persona que no es especialista. A esto hay que sumarle los varios ensayos que Adrián produce, que permiten vislumbrar dos cosas. Primera, la complejidad que es estudiar este tema, pero por otro lado, también dejar pistas para que el lector que es ávido y curioso pueda empezar a buscar más sobre eso. Sin duda, este cambio entre los dos géneros, entre el género académico y el género del público en general, no es una forma sencilla de hacerlo. Y la realidad es que no tenemos una traducción filológica que lo haya hecho más sencillo. La mayoría de estos textos son textos que se han traducido por primera vez. Incluso cuando tenemos textos de yoga, en realidad los textos que se han traducido son los textos que diríamos son más filosóficos, lo que sea que filosofía se entienda muchas veces en esos casos, pero no son textos prácticos que nos digan cómo realizar ciertas prácticas. Y en este sentido, creo que el libro de Adrián cumple las expectativas, porque nos da varios ensayos introductorios que nos permiten entender la complejidad del tema, pero que también nos permiten darle un marco de referencia a lo que vamos a leer. En conclusión, el libro de Adrián es un paso en la dirección correcta. Primero, en términos de la traducción entre idiomas. Al no contar con esta traducción filológica, este sin duda es un punto de partida. Idealmente, en un futuro será un referente para futuros trabajos en el área. No solo eso, sino que cumple con una meta muy ambiciosa que es acercarlo a diferentes públicos. En este caso, a un público que va más allá de la academia, pero también sin sacrificar al público especialista, al que, gracias a Dios, nos da el texto en sánscrito y no solo nos remite a otra edición que tendríamos que buscar para poder entender. En términos de traducción entre culturas, creo que en momentos falta más contexto, incluso para el público conocedor. Si bien las notas al final indican algunas referencias, en muchos casos, como por ejemplo lo vemos cuando hablamos del conocedor del campo, la traducción no ayuda claramente al lector a entender. Esto no quiere decir que la traducción falle, sino que al ser un área poco explorada, requiere más información cultural que explique muchas de estas decisiones traductológicas. Y una de las ventajas que tenemos como lectores es que no tenemos realmente un acceso a las decisiones traductológicas. Tenemos que confiar en el traductor y tenemos que confiar en su habilidad sin saber por qué decidió lo que decidió. Este me parece un punto en donde se necesita más trabajo en el área. Por último, en el terreno de la traducción entre distintos públicos, creo que el libro de Adrián sin duda es un gran acierto. Los ensayos introductorios ayudan a entender más sobre la traducción
y enmarcar los textos que se leen. Una línea de tiempo más precisa podría ayudar a aquellos que no conocen el nombre de los textos y los textos. Sin embargo, estos ensayos enmarcan no solo los textos, sino que dejan entrever las diferencias entre el yoga contemporáneo, este yoga llamado transnacional, y el hatha yoga premoderno. Sin duda, este es un texto que realmente disfruté mucho leer y que le agradezco a Adrián por haber producido. Alan, muchas gracias. Ahora que te escuché, ya me surgieron varias ideas, también flashbacks. Lo estuve traduciendo algunos pasajes, como justamente el que señalaste. Pero antes de eso, como a veces soy muy despistado y eso me puede hacer caer en la majadería, se me olvidó agradecer además del público, primero a Librería Bonilla que nos permitió estar aquí reunidos y perdón, muy mal invitado, pero grandiosos anfitriones. Por supuesto, también gracias a Nirvana Libros, que es la distribuidora de Kairos, a quien agradezco que me hayan permitido publicar esto y bueno, que ha estado acompañando el proceso. Perdón por no haber hecho estos agradecimientos al principio como debía. Creo que voy a decir un par de cosas a propósito de lo que ha comentado Alan y después pasaré con Eleonora. No va a tomar mucho tiempo para que ella pueda hablar más que yo. Creo que va a empezar por el tema de la tipografía, el tamaño de mi nombre en la portada. Esto fue ciertamente algo que yo decidí. Fue algo que me tuve que sentar a considerar. Pues, afortunadamente en una editorial como Kairos se tiene la libertad de poder hacer ese tipo de decisiones. En otras editoriales, pues no hay manera. El traductor, como bien acaba de decir Alan, pues normalmente queda, si no en la primera portada interna, en la portadilla, de plano en la página legal, ¿no? Acá afortunadamente no es el caso. El hecho de que se traduzcan obras, vamos a decir, clásicas, por darle una etiqueta, ¿no? Esa se puede polemizar, pero vamos a dejarla así. Permite que el traductor tenga un papel diferente a otro tipo de traducciones. Y entonces me debatí en qué hacer. Si que apareciera Adrián Muñoz y entonces luego todo el titulote, o que fuera el título del autor. Aquí lo más complicado es que ni siquiera sabemos que ese es el autor. Lo más seguro es que no. Pero es el autor, digamos, tradicional. Es el nombre tradicional al que se le atribuyen estas obras. Entonces, un poco lo que hice fue, a ver, en el catálogo de Kairos tenemos una traducción de los Yoga Sutra, atribuida a Patanjali, ahí sí casi con toda seguridad, traducido por Oscar Pujol. El nombre grande de autor es el de Patanjali, no es el de Oscar Pujol. Y Oscar Pujol es posiblemente uno de los mejores sánscritas que tenemos en nuestra lengua, con una larga trayectoria. Si Oscar Pujol no puso su nombre más grande que Patanjali, pues yo no voy a hacer lo mismo en este caso, ¿no? Ahora, de todas maneras hay como cierta extrañeza, ambigüedad o algo por decirlo, porque a diferencia de ese título de Yoga Sutra traducido por Pujol, este tiene muchísimo más texto explicativo. El de Pujol es en realidad muy breve lo que él mete de comentario. Y aquí es más de la mitad del libro. Es más, si quitan el texto en sánscrito, lo que es propiamente las dos obras traducidas es muy poco, ¿no? Pero bueno, en fin, cosas que suceden, ¿no? De todas maneras, creo que no hubiera podido prescindir de ¿cómo le llamo? Ensayo introductorio, ¿no? Porque si no hay muchas cosas que no se pueden entender. El Yoga Sutra tiene una larga historia de circulación y aunque es un texto difícil, pues esa larga historia, pues digamos que ha acercado a un público especializado y al que no es tan especializado, pues al contenido del texto. Se ha discutido, se ha platicado, se recomienda, etcétera. Pero estos dos textos que se traducen aquí no tienen esa historia, ¿no? Ni siquiera dentro de los académicos. Es una historia muy reciente, apenas la están empezando a hacer un grupo de especialistas en distintos países. Y por eso creo que era necesario
traer ese ensayo introductorio, pero al mismo tiempo la otra consideración fue no tener notas al pie, ni en el ensayo, ni en el texto traducido. Porque sí quería que el texto no fuera tan académico y tan técnico. Yo creo que hay algunas páginas que sí son un poco técnicas, pero en general, si lo comparo con mis libros anteriores, sí creo que es mucho más accesible a un público más amplio, ¿no? Quizá el primer libro, pues, peca de todo lo que le hacemos todos los que recién salimos de un doctorado, que pues, casi la tesis va directo, casi, y eso produce muy malos libros, ¿no? Normalmente, ¿no? No son muy disfrutables, normalmente, ¿no? Entonces yo quería hacer algo diferente, que ya habían empezado a hacer antes particularmente con la historia minimal, es decir, que es un público más amplio. Y esto lo hice a pesar de que yo como lector de la academia necesito mis notas al pie de página. Yo detesto las notas al final del libro, como hice aquí. Pero yo sé que el público que no es académico, las notas es basura para ellos. Les causa ruido, no es algo que les sirva, les ayuda. Habrá algunos lectores, sí, más curiosos y entonces buscarán, pero la verdad es que la mayoría no. Y sé que los practicantes de yoga, pues no se quieren perder en eso, o sea, aquí que ya te den de qué va la cosa, ¿no? Ahora, también algo que es muy estimulante, no solamente para este libro, sino que es algo a lo que me he encontrado ya desde varios años atrás, es que cada vez más hay practicantes de yoga que quieren tener materiales serios y confiables. Yo aspiro a producir ese tipo de materiales. La mayoría de lo que tenemos en español, concretamente, no es serio ni confiable. Hay algunas excepciones, por supuesto, muy notables, pero dentro de la amplia lista de títulos relacionados con este tema y otros temas afines, hay, no sé cómo decirlo, muchos discursos que no siempre se sustentan en la realidad histórica ni en la realidad textual y por ende en la historia y la trayectoria cultural de la India, ¿no? Entonces creo que es también un deber de los que tenemos una formación académica, pues hacer que ese conocimiento llegue a las personas a las que debe llegar y no nada más se quede en nosotros dos y otros dos colegas que somos los especialistas, no tiene mucho sentido. Y a veces sí, cuando está uno platicando en un congreso y somos muy clavados, ¿no? Pero, ¿y luego qué? ¿No? O sea, son textos de yoga. Hay gente, millones de personas que hacen yoga. Ni modo que estos textos no les lleguen a ellos, ¿no? Me parece un poco absurdo. Pues esa era una motivación muy importante, poder hacer que estos textos llegaran más fácilmente al público que hace yoga. Eso me lleva a otro punto, que es también una de estas como ambigüedades que tiene posiblemente el libro. Está publicado en Kairos, no en el Colegio de México, y esto implicaría que, digamos, está pensado más para llegar al público no especialista, pero eso no es del todo cierto. No es especialista en el sentido académico, no en el sentido de sánscritista, pero si piensan en el sentido de yoga, sí que son los especialistas. Los que hacen yoga en el mat, pues eso no soy yo, ¿no? Yo me dedico a estudiar los textos, pero yo no tengo experiencia, mejor dicho, no tengo expertise en la práctica física del yoga. Son otros los que tienen esa expertise. Esos son los expertos en la práctica del yoga. Entonces, en ese sentido, sí que le llegan, al menos en un sentido, algunos expertos en este tipo de prácticas, de yoga postural concretamente, ¿no? No sé si tú vas a decir algo de eso, lo guardo. Lo guardo, ¿no? Más bien te lo guardo a ti para que tú lo comentes. Y algo más con respecto al ejercicio de traducción. Sí puede ser que hay algunas cosas que no expliqué. O sea, hay una nota que antecede las traducciones. Y en esa nota lo que sí digo es que quiero que el texto, en la medida de lo posible, sea fluido y legible, porque sí, en efecto, los que traducimos de estas lenguas raras, a veces pecamos de
de literales. Y pues los textos traducidos son aburridísimos, para mí son aburridos incluso, ¿no? No los disfrutas. Y pues eso es hacerle una injusticia al texto original, ¿no? En este caso no es propiamente literatura, ¿no? O sea, en el sentido estético literario, pero son textos que están compuestos en verso, eso es interesante. Aunque no es literatura, en el sentido estético artístico, sí que están en verso. Incluso pensé en algún momento traducirlos en verso, medido. Están en verso libre. Pero eso ya hubiera sido una locura, la que no hubiera salido jamás, ¿no? Lo que sí traté fue al menos de dar un lenguaje que fluyera, como cierta fluidez, ritmo, sobre todo. O sea, hay veces donde es muy difícil, porque si es una estrofa que está explicando cómo subir la mano y dónde poner el pie, pues eso, ponerlo en un lenguaje poético es muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero bueno, algo se intentó. Ya los lectores son los que tendrán que decir si se logró o no se logró. Y creo que aquí yo me voy a tener para que el lector pueda comentar sus armas. Buenas noches a todas y todos, me da mucho gusto ver algunas caras conocidas y gracias Adrián por la invitación a compartir este espacio con Alan. Es un gusto estar aquí el día de hoy en mi como papel de instructora de yoga, ¿no? Trataré de hacer como un puente entre esta parte más académica justamente y mi experiencia como instructora. Desde ese lugar considero que es muy importante la publicación, como acaban de mencionar, de nuevos textos que sí tienen un corte académico, pero que al mismo tiempo sean accesibles para el público en general y el público de los practicantes en específico. Sobre todo porque a los practicantes nos ayudan a reconstruir cada vez con más detalle la compleja historia de los yogas a lo largo del tiempo. Además, estas traducciones nos brindan la oportunidad de estrechar esa brecha de la que también habló Alan en algún momento entre el mundo académico y el de los practicantes. Finalmente, considero que es muy importante poder entender los textos en su contexto histórico, político y cultural, justo para limitar los efectos de ciertas prácticas de apropiación cultural que abundan en los espacios del yoga contemporáneo. Esta traducción que nos ofrece Adrián de algunos textos seminales del Hatha Yoga premoderno, junto con el estudio introductorio, que detalla muchos temas sobre el contexto histórico y cultural en el que se escribieron los textos, permite enriquecer y complejizar nuestra visión del Hatha Yoga en un entorno que es el de las escuelas de yoga en la actualidad, que tiende a simplificar y banalizar la historia del yoga. Los estudios académicos y la traducción de textos que antes no estaban disponibles nos permiten justo reconstruir una historia crítica del yoga mucho más compleja, una genealogía, diría con Foucault, nada sencilla ni libre de contradicciones. Hay dos elementos que considero relevante señalar y que surgen a partir de mi lectura del texto. En primer lugar, las discontinuidades que Adrián señala varias veces entre el Hatha Yoga medieval, los textos que traduce Adrián son aproximadamente del siglo XIII y XIV, y lo que se denomina Hatha Yoga hoy en día. Y en segundo lugar, la diferencia entre los textos en cuanto a prácticas, visiones del cuerpo, finalidades. El yoga, en cuanto a expresión de la cultura espiritual de la India, lejos de tener una esencia inmutable, se puede entender como un artefacto humano que se transforma en el tiempo y en relación al contexto. La misma palabra yoga, por ejemplo, no tiene un significado unívoco y se ha utilizado para referirse a distintos fenómenos, prácticas, métodos, técnicas, estados a lo largo de la historia. Además, el yoga en la modernidad deja de ser solamente una práctica de búsqueda espiritual para transformarse en un fenómeno social complejo que forma parte, por ejemplo, de la agenda política del gobierno de la India o de la industria del bienestar, para mencionar solo algunas de sus vertientes contemporáneas, ¿no? Su significado actual no es neutral, sino moldeado por intereses, a veces de carácter político y económico específicos. El mismo concepto de Hatha Yoga tiene significaciones distintas a lo largo de la historia. No es lo mismo
lo que se designa como Hatha Yoga en los textos de época medieval que el Hatha Yoga popularizado a partir del siglo XX, como muestra la lectura de estos textos y también recientes investigaciones de corte sociológico etnográfico. También el concepto de asana, algo muy familiar para los practicantes del yoga contemporáneo, varía en los textos, ¿no? Pasa de referirse de una manera genérica a un asiento a tener en ciertos textos y en cierta época un significado más técnico que indica, como menciona Adrián en el texto, el acto de sentarse con un propósito determinado. Y termina designando ya en la actualidad las posturas que hoy en día identificamos con el yoga. Todos estos matices configuran un debate muy complejo e enriquecedor acerca de lo que es el yoga, o podríamos decir de lo que son los yogas. Otra de las diferencias relevantes que creo resaltan de la lectura de estos textos tiene que ver con las finalidades de las prácticas que han ido transformándose a lo largo de la historia, respondiendo a nuevas necesidades y contextos. Los yogis del Nagpan buscaban la liberación del ciclo de las reencarnaciones y la unión con Brahma. Se trata de prácticas espirituales que no se enfocan, por ejemplo, como sucede en la mayoría de las prácticas de yoga contemporáneo, en el bienestar físico o mental. Creo que el éxito del yoga contemporáneo, del yoga postural moderno, reside justo en los beneficios que puede ofrecer en términos físicos, por ejemplo, de movilidad, o mentales, en términos de enfoque, atención, claridad, beneficios que muchos de los practicantes hemos experimentado. Y también considero que podemos leer el yoga contemporáneo como una práctica del cuidado de sí. Con este concepto, Foucault se refiere, abro cita, a un ejercicio de sí sobre sí por el cual uno intenta elaborarse, transformarse y acceder a un determinado modo de ser. La transformación de sí hacia un sujeto ético, por ejemplo, me parece un elemento central en las prácticas del yoga contemporáneo. Además, y llego acá al segundo punto, las traducciones que nos ofrece Adrián de Gorashasataka y del Yoga Vidya permiten otra cosa que para mí también es muy importante: adentrarnos en las particularidades de cada texto, brindándonos la medida de la heterogeneidad de prácticas, de nombres, de sistemas de clasificaciones, incluso antes de la proliferación anárquica del yoga contemporáneo. En general, solemos borrar las diferencias entre las distintas prácticas o posturas teóricas que se pueden rastrear en los textos premodernos, ni hablar de lo que sucede hoy en día con el yoga contemporáneo. También por la escasez de textos que se han traducido y de los cuales se ha establecido una edición crítica. Por eso creo que es muy importante el trabajo que nos estás compartiendo. Finalmente, creo que la lectura de estos textos, lejos de ofrecer recetas fáciles como en los manuales de autoayuda, a los que se refería Adrián hace rato, se presenta como una oportunidad de reflexionar sobre cómo a lo largo de la historia de la humanidad, en diferentes lugares del mundo, en contextos culturales, sociales, políticos distintos, la preocupación por el sufrimiento humano, por la muerte, el dolor del mundo, han guiado búsquedas, reflexiones y anhelos de liberación que han tenido múltiples y diferentes respuestas y propuestas. A partir de esta lectura, que era lo que me tocaba, generar preguntas, justo voy a compartirle una serie de preguntas que se entremezclan con la reflexión, empezando con algunas de carácter más general para llegar a otras más enfocada en mi lectura de tu traducción de los textos. La primera pregunta tiene que ver con la relación entre las prácticas descritas en estos textos y el yoga contemporáneo, ¿no? Sé que obviamente contestar esta pregunta llevaría un curso entero, no sé, tal vez más. Pregunta de los 34 millones. Pero tal vez podrías comentar brevemente, ¿no? Sobre todo para el público de los practicantes, acerca de las rupturas y continuidades entre las prácticas que se describen en estos textos premodernos y lo que se realiza hoy en día en los espacios de yoga, ¿no? Acabas de mencionarme que estás tomando clase también. Sí, no tengo nada de movilidad, como una o dos personas por ahí han atestiguado. Pero bueno, sí,
Sí, no, todavía no termino. Ok. ¿Te voy haciendo todas las preguntas o prefieres que vaya haciendo una? Porque se me van a olvidar. Ok, déjame nada más terminar esta preguntándose cuáles son las prácticas de yoga que se describen en estos textos. Si puedes mencionar algunas, o sea, mantras, mudras, pranayamas, y cuál sería el papel de las posturas, ¿no? Porque Okay. en estos textos y en relación al yoga que practicamos hoy en día. Okay. Pues la primera parte de la respuesta creo que surge con una inquietud que me surgió en algún momento cuando empecé a dar contextos de Hatha Yoga. Yo originalmente estaba estudiando otras cosas que no tenían que ver con manuales de yoga. Pero pues, yo creo que quizá yendo a alguna sesión de yoga y luego alguna otra, y empecé a ver una clara discrepancia entre el Yoga Sutra con lo que sucede en un estudio de yoga y en el mat, ¿no? Sí, creo que es un lugar común decir que la Biblia del yoga es el Yoga Sutra, ¿no? Ahí está todo. Está todo que no hay asanas, bueno, hay una. No existe el término Kundalini, chakra tampoco, nadie tampoco, ¿no? Entonces, ¿eso de dónde viene? ¿No? Esa es una primera discontinuidad muy, muy fuerte. Entonces, claro, eso no solo lo vi yo, ¿no? Lo vieron también otros especialistas en otros países. Y es lo que llevó a que eventualmente se empezara a estudiar este tipo de corpus de textos yogicos que nadie había tomado en cuenta nunca. Los especialistas en yoga era básicamente la tradición de Patanjali, quizá algo de Yogachara, Yoga Vashishta y no mucho más, ¿no? Este yoga estaba muy menospreciado, el yoga desde la época colonial en realidad. Posiblemente un poco antes. En realidad sí es desde antes. Hay ejemplos anteriores, pero si entro en eso me voy a perder. El periodo premoderno ya claramente los atacaban por... En fin. Ahora, el corpus de todos estos textos de Hatha Yoga, no solo estos dos, sino los pocos que hay antes y los varios que hay después, esa importancia tiene que ver con el hecho de que las modalidades más importantes de yoga en la actualidad pues son las posturales, las que, digamos, conceden un papel importantísimo, si no primordial, a las posturas físicas. Todas las modalidades posturales, de alguna u otra manera, descienden o se inspiran en este Hatha Yoga, ¿no? No solamente el Hatha Yoga de ahora, sino Vinyasa, Iyengar, Power Yoga y todos los otros. Pero eso lleva una pregunta. Como también luego se repite, el yoga es uno. ¿Es uno? Pues no. Es una palabra, pero esa palabra tiene miles de significados, ¿no? Si uno abre el diccionario, son váginas. No es que tiene claramente una sola definición. Entonces, otra indicación de que no hay una sola respuesta. Esto no es de una sola pieza, no es homogéneo, no es uniforme y no tendría por qué serlo, pero es siempre mucho más fácil quedarse con ideas preconcebidas, con respuestas, digamos, de fácil reproducción, y pues con el yoga obviamente sucede algo de ese tipo, como lo sucede con también la meditación y algunas otras cosas, incluso Tai Chi. Entonces, además de esto, en algún momento me empecé a dar cuenta, o sea, a constatar de que básicamente cuando en el mundo del yoga postural se hablaba de las fuentes antiguas, las tradicionales para la práctica, bueno, Patanjali, que pues claramente no, Bhagavad Gita, que tampoco, ¿no? Y ahí no hay un yoga, hay varios, ¿no? Con lo cual pues ya se contradice toda la noción de que hay solo un yoga, no hay uno, hay muchos, y no son compatibles entre sí. Algunos sí, pero muchos no. Y claramente, pues, entre estos textos, Bhagavad Gita y Patanjali, hay muchas diferencias. Hay diferencias muy importantes. Estos textos son más físicos, al menos conceden una importancia más al cuerpo que la que concede Patanjali. Más bien lo que dice es, aléjate del cuerpo, porque el cuerpo es lo que hace que te pierdas, que caigas en la ignorancia, que desata el desapego, etc.
la idea de Patanjali es lo más espiritual. Y en esto no es así. Es como si más bien hay una suerte de revolución metodológica. Y a lo que le apuestan es a desarrollar una terapia alquímica, homeopática incluso, ¿no? Si el cuerpo es veneno, pues vamos a trabajar con veneno, ¿no? Y esto sucede porque la tradición hatha yógica, que también es complicada, no una sola pieza, abreva de muchas otras cosas, pero concretamente del Tantra, que es de donde toma el término de Kundalini, la obsesión con la manipulación de energías, que es muy diferente a lo que hace Patanjali. Patanjali dice, no te preocupes por los poderes, sí existen, pero no les hagas caso porque te pierdes. Y en estos es al revés. Si no adquieres poderes, no eres un verdadero yogi. Es completamente opuesto. Entonces, ¿qué tipo de prácticas van a ayudar para desarrollar estos poderes sobrenaturales? El fundamental es el control de la respiración. Es pranayama. Fundamental es antes que las asanas. Y como se ha empezado a ver a medida de que estamos trabajando más y más de estos textos, es que mientras más antiguo el texto de Hatha Yoga, menos posturas hay. Para encontrar ya varias posturas hay que ir hasta Hatha Pradipika, que no es de los más tempranos, donde pues tenemos 15, unos siglos después, Granda Samhita, que ya son 32, y así mientras más cerca de nosotros empiezan a crecer hasta que hay cifras de 64, 640, 64,000, etc. Pero más hacia atrás, hay textos como uno de estos es solo una postura, y en el otro son dos nada más. Y las dos son posturas sentadas. No son invertidas, no son de cabeza, no son contorsiones particularmente difíciles. Bueno, de hecho no son contorsiones. Aunque un Padmasana está muy difícil de hacer, pero bueno. Son sentadas. Y esto es porque lo que buscan no es tanto la elasticidad del cuerpo, sino que la postura sirva como soporte para tácticas de control de la respiración. Entonces lo que sí encontramos son bandas y mudras. Eso sí, no siempre son las mismas, de un texto al otro varían, a veces los nombres, a veces el número de ellas, pero eso sí que están con mayor constancia. Y por ende hay muchos versos que una y otra vez hablan de que hay que controlar la respiración. ¿Para qué? Para lograr la perfección total, ¿no? La inmunidad absoluta. Como en alguna página, por ahí lo digo, en realidad es una óptica, es una metodología absolutamente antinatural, ¿no? Eso no la hace mala, es antinatural. ¿Por qué? Porque lo que busca es contrarrestar la enfermedad, la vejez y la muerte. O sea, lo natural es enfermarse, envejecer y morir. Eso es lo natural. No caer en ninguna de estas es lo antinatural, es sobrenatural, ¿no? Va contra natura, ¿no? Es prodigioso. Los verdaderos yogis vuelan, te leen la mente, te causan la muerte también, en fin, hacen una serie de cosas impresionantes, ¿no? En el Goraksha Shataka hay un pasaje muy bonito que me gusta, que es una meditación en la sílaba 1. Eso siempre se me ha olvidado decir, pero es un pasaje interesante, ¿no? A pesar de que todo lo demás habla de la fisiología sutil, de pronto tiene este pasaje interesante. Porque en realidad mi texto favorito es el Yoga Vidya. Muy bien, muchísimas gracias. Sigo con las preguntas entonces. Nada más, yo también pasé por ese momento de pánico cuando empecé a darme cuenta que lo que se contaba en las escuelas de yoga sobre las prácticas, ¿no? O sea, esa referencia a Patanjali muy poco tenía que ver con lo que estábamos haciendo, ¿no? Y creo que pues, es muy importante darse cuenta de estas contradicciones y estar como resignificando lo que estamos haciendo, ¿no? También en los espacios de yoga, para evitar seguir reproduciendo ciertas narrativas que realmente no tienen fundamento, ¿no? Y que solo generan confusiones. Tengo otras dos preguntas que si quieres te voy haciendo juntas y te dejo contestar y luego pues tengo algunas más específicas sobre los textos, ¿va?
Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con como un cuestionamiento, una pregunta que nos estamos haciendo en el espacio del cuerpo del yoga y justo tiene que ver con la posibilidad de considerar la traducción, o sea, lo que tú haces, el estudio de los textos de yoga premoderno y los textos de yoga a lo largo de su historia, sus diferencias y resonancias con el yoga contemporáneo como una forma de práctica de yoga en sí, ¿no? O sea, podemos considerar el estudio, la traducción de los textos como una forma posible de practicar yoga. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Nos estamos preguntando eso, porque a veces es un poco reductivo la práctica de las posturas, ¿no? O sea, se queda corta con otros cuestionamientos que surgen de la lectura de los textos, ¿no? Y que tienen que ver justo con esa idea de, o sea, el sentido de la vida, la muerte, la enfermedad, la inmortalidad, etc. Y luego, retomando lo que acabas de mencionar acerca de la fisiología energética que se describe en estos textos, en el Gorakshasataka justo se nombran algunos chakras, ¿no? Que se describen como lotos con un distinto número de pétalos. Me gustaría que pudieras comentar brevemente acerca de la función de los chakras en este texto, tal vez ampliando un poco la reflexión sobre las derivas New Age que informan la visión actual y mercantilizada de los chakras, ¿no? O sea, ¿concuerdas que es un ejemplo de apropiación cultural? Pues me gustaría que si pudieras ahondar un poco en esto, porque justo el tema de los chakras, junto con el de las posturas, es otro de los leitmotiv del yoga contemporáneo, ¿no? Y se suele pensar en un solo modelo de chakras, cuando en realidad en los textos premodernos se presentan diferentes modelos, diferentes nombres, diferentes funciones, ¿no? De esa estructura energética que son los chakras. Entonces, bueno, me gustaría si pudieras compartirnos algo acerca de estas inquietudes. En cuanto a lo primero, pues ese también es una de las preguntas fundamentales. Cuando me preguntaban hace 10 años, 15 años, o 20, cuando empecé a trabajar este tipo de cosas, ¿y tú haces yoga? Pues siempre respondía, pues no. Ya no respondo eso. ¿Por qué? Porque yoga quiere decir muchas cosas. Yoga no es igual a asana. Entonces ahora sí digo sí, pero no de asana. Aunque claro, ahora ya estoy intentando ir y fracaso rotundamente, pero digamos, tomando como ejemplo, por ejemplo, la Bhagavad Gita, que sobre todo presenta 3 tipos de yogas, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. En esos casos, claramente yoga lo tienes que traducir de otra manera, no como lo tenemos habitualmente. El método más apropiado, no quiere decir que sea el único, pero más apropiado es el de método. El método de la acción correcta, el método de la devoción y el método del conocimiento. En ese sentido, un método o una disciplina, sí, claro que hay un yoga de estudio, ¿no? Bueno, Patanjali le dice que hay que estudiar. Entonces sí, no es de asanas, pero es de acercamiento al texto, ¿no? Esa pregunta tenía otra arista sobre la apropiación. No, la apropiación cultural no, ya era después. Bueno, el otro empezaba con... o sea, el tema de los chakras. De los chakras, bueno, sí, claro. Pues un poco como dije al principio, que es lo más fácil, pero eso es normal, eso es una cosa natural, no es que sea en sí mismo mala, pero es algo que sí se puede, digamos, hacer cada vez menos presente, caer en respuestas fáciles, englobadoras, etc. ¿no? Es muy común que escuchemos este sistema de 6 chakras más 1 como algo dado, revelado, ¿no? En algún momento se le apareció a un yogi en la cabeza y de ahí se transmitió a todos los demás. Y la realidad es que uno se acerca a los textos y hay muchos sistemas de chakra, incluso dentro de Hatha Yoga, ¿no? En Gorakshasataka sí que viene el de este famoso, pero en otros anteriores y posteriores, o en el budismo, hay de 4, hay de 15, varía mucho, ¿no? ¿Qué es lo que hace que
una idea, una noción, una categoría tenga mucho más auge que otras, o más popularidad, pues es el grupo de personas que, digamos, que abanderen o que estén retransmitiendo estas nociones, y a veces esas retransmisiones de nociones se dan, pues ya sea en círculos, digamos, más pequeños, tipo cofradías, en los contextos más originales, vamos a decir, y ya en una instancia moderna, pues a través de las publicaciones. Las publicaciones producen a veces esas ilusiones de que un texto es la gran cosa, y bueno, a veces sí son la gran cosa, ¿no? O Instagram ahora, por supuesto, ¿no? Y eso tiene que ver con un poco la apropiación, un poco con otras cosas. Uno de los agentes fundamentales para que llegaran al mundo, al público global, textos como Yoga Sutra, como Bhagavad Gita, como Hatha Pradipika, y algunos de budismo, fueron los teósofos. La sociedad teósofa, además de ser una asociación con aspiraciones de conocimiento trascendental, secreto, pero que al mismo tiempo quieren difundir, eran un sello editorial y publicaban un montón, y ellos publicaban más que cualquiera, en todos lados. Y además en muchas lenguas. Entonces, esos textos son los que llegaron a mucho público y empezaron a preparar el terreno de recepción. Ahora eran teósofos, no eran académicos, eso quiere decir que van a tener una manera particular de traducir, ¿no? También las traducciones están sujetas a sus momentos históricos, pero también a las, digamos, a todo el aparato intelectual y cultural que tenga la persona en cuestión, ¿no? Entonces un teósofo evidentemente va a traducir en función de sus ideas teosóficas. Y la teosofía es un antecedente importante, no es que sea directo, y no es el único tampoco, pero importante para lo que después se va a conocer como New Age. Que, aunque a veces se le ataca mucho, lo que es innegable es que es el matiz por el cual todo el budismo, las ideas de chakras, tai chi, vegetarianismo, todo absolutamente pasó por ahí, para bien y para mal, ¿no? Es decir, en un sentido lo hizo democrático, pero en otros sentidos también le restó profundidad, ¿no? Y sí, en ese sentido hay también una suerte de actos de apropiación, ¿no? En el sentido de que de pronto alguien sin tener bagaje muy fuerte pueda presentarse como una autoridad en tal tradición, tal texto, etc. ¿no? Y las más de las veces no lo tienen. Son pocos los casos que suceda. Normalmente no es así. Se hace una labor, sí, de difusión, pero a veces esa difusión produce muchos malos entendidos, muchísimos clichés, algunos ya los hemos mencionado, pero la apropiación no se quedó nada más, digamos, de New Age. Creo que también ahora tenemos otras modalidades de apropiación, y son los que luego salen queriendo defender. No, es que el yoga no es todo, ustedes, porque el yoga original era, no sé. A mí luego eso me causa también un poco de problemas, porque ¿cuál era el yoga original? No sabemos. Lees los textos antiguos, clásicos, no había uno, se están peleando entre sí, ¿no? Hay una Upanishad donde ahora no recuerdo cuál es. No me acuerdo si es Maitrayanilla o Upanishad, no importa. Pero hay una Upanishad, sí debe ser esa, porque es tardía y es más cercana a Patanjali. Y claramente ya tienen ideas diferentes de lo que es el yoga, muy tempranamente. ¿Por qué? Porque pues no había uno, había varios. Y ya para así meter más la cuña, creo que también es un poco inevitable la apropiación cultural. No digo que sea buena, en realidad no lo es, pero es difícil saber hasta dónde es apropiación y hasta dónde es que alguien simpatiza mucho con algo y lo quiere incorporar a su vida. Patanjali claramente hizo una apropiación con el término de samadhi, ¿no? El término de samadhi era más bien budista, ¿no? Y él se lo apropió y le dio un atuendo brahman, ¿no? Entonces, en India también no hacen todo el tiempo, ¿no? Eso no es cosa nada más de Occidente.
Muchísimas gracias. Y, o sea, gracias porque justo esas reflexiones creo que nos dan como la medida de la complejidad de lo que ha sido yoga desde sus inicios, ¿no? Entonces, más allá de esas versiones simplistas y a veces dogmáticas que todavía circulan en los espacios hoy en día. No sé cuánto tiempo tenemos. Tengo No sé. 3 preguntas más. Para que puedan. ¿Solo puedo hacer una última pregunta? ¿Sí? Es que esa creo que es muy relevante para los practicantes de yoga porque justo tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces, a veces hay una idea de lo que es el cuerpo en los textos de yoga que en realidad responde más a una visión occidental del cuerpo anatómico, ¿no? Pero creo que la lectura de los textos de yoga nos permite complejizar lo que se entiende por cuerpo en estos textos, ¿no? Hay un cuerpo tal vez físico que de todas formas no se define como el cuerpo de la anatomía occidental porque está hecho de otras sustancias, pero también hay un cuerpo de energías, un cuerpo yógico, ¿no? Lo que en el Yoga Villa es la diferencia, por lo que entiendo, entre el cuerpo crudo y el cuerpo cocido, ¿no? Tal vez podrías comentarnos algo acerca de eso, porque una de las práctica, o sea, la práctica más importante de yoga contemporáneo tiene que ver con el cuerpo. Y a veces creo que hay mucha confusión en lo que consideramos nosotros como cuerpo y lo que se entiende por cuerpo en estos textos. Me parece que son cuerpos diferentes de, de los que estamos hablando. Uy, a ver, lo va a hacer no muy larga para que tranquilo, no me hagas así. Bueno, a esto a que te refieres del yoga villa, de hecho es una metáfora muy bonita. Pero, yendo un poquito para atrás, creo que lo primero es que habría que entender, no es porque lo digo yo, ¿no? Es lo que uno encuentra en los textos cuando se acerca a leerlos de verdad. Y es que no hay un solo cuerpo, ¿no? Hasta un cuerpo físico, vamos a decir, pero además hay un cuerpo sutil, ¿no? O cuerpo yógico. No son el mismo. Cómo están uno en relación con el otro es un misterio, porque es muy difícil saberlo. Pero esto lleva a la idea también muy extendida de que puedes, o sea, que los chakras están aquí, y las nadis, los canales de energía sutil, y no están aquí. ¿No? O sea, si nos abren los cuerpos no van a encontrar chakras, no están ahí, porque no son anatómicos, son sutiles, ¿no? Es este cuerpo, vamos a llamarle astral, ¿no? Que quizá fue mala adhesión, pero pues es lo que hace el nivel. Está superpuesto, está dentro, y la práctica del yoga lo que va a hacer es activar el cuerpo sutil. Y ahí es donde vas a trabajar unas energías internas, como la Kundalini. Y una vez que esas energías internas están absolutamente potencializadas, vas a controlar pues, distintas fuerzas físicas y no físicas, que es lo que te va a aportar los poderes, ¿no? Las facultades sobrehumanas, pero también va a tener una repercusión positiva en el cuerpo anatómico, lo que va a hacer que no envejezca, que no se enferme y que eventualmente no te mueras, ¿no? Lo que buscan estos textos es la inmortalidad. La salvación es en vida, no es cuando te fundas en el pan. Ahora, no te mueres. Y de hecho por eso no los creman, los entierran. No son tumbas, son como receptáculos temporales. La mañana se podría despertar Goracho si quisiera. Es lo que dice la tradición, ¿no? Yo no he visto que suceda, pero ¿no? Es como la cosmovisión. Y entonces una manera como este texto del Yoga Villa lo hace, me encanta, es que juega con, es otra suerte de apropiación, con un motivo muy longevo en la India, que es el calor que genera la austeridad. Las praquitas, es decir, sentarse durante horas o levantar el brazo y supone que eso genera distintos tipos como de virtudes. Es muy difícil de explicar exactamente eso, pero hay una suerte de ganancia espiritual. A veces los dioses te pueden dar favores, te ven muy dedicado, muy disciplinado, pero la práctica de austeridades y de penitencias genera un calor interno. Eso, de hecho, sí está estudiado, ¿no? Por ejemplo, monjes budistas meditando generan calor y secan trazadas y cosas por el estilo.
Pero entonces lo que hace el texto es no llamarle tapas, se llama yoga, el fuego del yoga. Se apropió completamente de esa noción de tapas, ya no es solamente el tapas de todos esos ascetas, no, el de nosotros es yoga, ¿no? Le ponen otro nombre, pero es lo mismo. Y ese fuego lo que va a hacer es producir una suerte de cocción alquímica, ¿no? Entonces, el cuerpo común y corriente, el que no va a los estudios de yoga, el mío, está, y esto me vino en una reflexión después acerca de la traducción, yo no había caído en cuenta de ello, porque está transmitido en el texto hasta que después, fuera de un contexto, lo dije, está crudo. ¿No? Es un cuerpo, pues crudo, es como una calabaza, que cruda pues no te puedes comer. Y cuando lo sometes al fuego del yogni, entonces se prepara, se perfecciona y está mejor adiestrado para seguir el camino yoga. Entonces ya es un cuerpo cocinado, ¿no? No necesito traduje, cocinado. Cocido, cocido. Ah, claro, cocido, porque esto a su vez remite a la otra metáfora que normalmente está detrás de varios de estos textos. Y es que el cuerpo a veces se visualiza como un jarrón de barro. Entonces, claro, si el barro no lo pones en cocción, no te va a servir como vasija. Lo tienes que someter al fuego. Y entonces ya está perfecta, cita, para contener agua, ¿no? El jarrón contiene, al igual que el cuerpo contiene. Contiene 3 fluidos, en realidad, de acuerdo con este tipo de texto. Los pensamientos, el aliento, que son varios alientos, y el seno. Claro, porque varios de los textos son, sí, ya abrí otra puerta que no debía haber abierto. Pero bueno, entonces, sí, el fuego del yoga, el fuego del yoga te perfecciona, ¿no? Te va a parar ahí para ti. Sí, yo también. Para que puedan hablar ustedes. Bueno, si alguna persona desea hacer algún comentario, consulta o pregunta, el micrófono disponible. Que siga preguntando yo. Sí, ella ya puede yo. Con quietud, o si no, bueno, que me siga aquí atacando. No, entonces solo voy a hacer la última pregunta porque justo tiene que ver con eso que acabas de mencionar y un poco con el papel de las mujeres en la práctica de yoga, ¿no? Uno de los mudras que se menciona en el Gorakshasataka tiene que ver con el control del bindu, el semen, ¿no? Entonces, podemos pensar, porque también esta es como la lectura más como compartida, que en realidad estas prácticas están pensadas por y para hombres. Pero hay un pasaje del texto que a mí me llamó mucho la atención. Dice, existen 2 tipos de bindu, uno blanco y uno rojizo. Al blanco se le llama, no sé cómo se pronuncia, shukra, Sí. semen, y al rojo, rayas, flujo menstrual. Cita de página 164. Me preguntaba si eso de semen y flujo menstrual era la única traducción posible. Yo no sé sánscrito, entonces pregunto de estos 2 vocablos. Estos 2 elementos, por lo que entiendo, entonces, en la lectura del texto, forman parte de la anatomía energética del cuerpo yógico y coexisten en lo que podríamos considerar el cuerpo de un mismo individuo. ¿Es así? ¿O podríamos pensar en una lectura más tradicional, que el semen solo está en el cuerpo de los hombres y el flujo menstrual solo está en el cuerpo de las mujeres? Entonces, ¿cuál sería el papel de las mujeres en estas prácticas? ¿Se habla de esto? ¿Podemos rastrear algo de este tema a partir de la lectura de estos textos? Uy, ese es un termototote. Bueno, cómo traducir las palabras siempre es un problema. Rayas tiene muchísimas más acepciones. El shukra es un poco más reducido. Cuando aparecen los 2 en un mismo pasaje, casi siempre quieren decir eso. Y lo sabemos también porque, digamos, en donde uno más se los puede encontrar antes, es en literatura tántrica, donde el simbolismo sexual es muy recurrente, que no quiere decir que siempre hay rito sexual,
Eso es parte del problema. No sabemos hasta dónde es metafórico y dónde ya no es metafórico. La otra es que estos textos son en realidad como pegostes, son como collage de tus versos que estaban por allí. No es que alguien se sentó a escribir desde la estrofa 1 a la 100 o a la 101. No, no es así. No, y eso hace que no sean textos unitarios, ¿no? Este texto seguramente ve una tradición más cercana a círculos de cultos tántricos, Shaivas y Shaktas, donde ese simbolismo está todo el tiempo allí. Y en algunos de esos círculos sí que había coitos rituales, donde en algunos se prescribía la no emisión. En algunos sí es emisión y luego lo tienes que reabsorber, ¿no? Eso aparece en Hatha Pradipika, ¿no? Tal cosa es que es posible. Yo creo que aquí tienen más en mente ese tipo de cosas, pero como ya no, o sea, ya no adentro, o sea, arrojó esa estrofa, existen estos dos vinos, punto, y después se embaraza un poquito. Y además se hace más ambiguo porque no muy lejos de allí están estas otras estrofas donde habla del sol y la luna, que esas sí están dentro de un mismo cuerpo, ¿no? Todo el tiempo está yendo a lo metafórico y lo literal, de un solo cuerpo y es que en realidad en el Goracha Shataka realmente no aparecen otras personas, es como una práctica de un individuo, ¿no? Hay otros textos donde algunas prácticas sí parece que implican la participación de dos personas al menos. En el Goracha Shataka no creo. Pero siempre es un individuo hombre, digamos. Es un individuo hombre porque, para empezar, esto está compuesto en lengua sánscrita. Y la lengua sánscrita es una lengua elitista. Estrictamente él y yo no deberíamos haber estudiado sánscrito en sentido tradicional, no se hubiera podido, ¿no? Porque solo es un grupo muy pequeño de individuos que pertenecen a la casta más alta, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, mientras más bajas, es una pirámide social, mientras más bajas, menos acceso tienes al sánscrito, o al menos tradicionalmente. Afortunadamente ahora hay universidades, ¿no? Es una de las cosas que hay que agradecerles, de hecho, no les gusta a todos escucharlo, pero pues, a los orientalistas británicos, ¿no? Son los que establecieron eso. Hicieron muchas otras cosas mal también, pero, ¿no? En fin, ese es otro tema. Entonces, la mirada de quien compone los textos sí es muy masculina, casi siempre. Ahora bien, por otros indicios, sabemos que en grupos de yogis, como de este tipo de yogis que más bien rayan en prácticas heterodoxas, aunque sea difícil saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Con esto quiero decir que no son típicamente brahmanes. No es unas prácticas, no son védicas, cero, no tiene nada que ver con eso. Más bien están siempre codeándose con elementos medio impuros por la cercanía que tienen con el tanto. Había mujeres también que estaban dentro de estos órdenes de yogis. Pues claro, son yogis renunciantes. Eso también es algo que quizá lo di por sentado, pero habría que decirlo. No son los yogis de ahora, ¿no? No son, así no tienen coche ni celular. Perdón, sí tienen celular ahora. Coche no, pero celulares sí. Y tabletas, ahora sí. Todos, monjes budistas, jains, todos tienen, pero originalmente no tienen posesiones, ¿no? Viven en el bosque o en un monasterio, van de aquí para allá. Son itinerantes, son renunciantes, pues. Y sí, sí tenemos indicios de que había algunas mujeres, no como 50-50, seguramente eran bastante menos, pero por lo menos sí, se sabe, ¿no? ¿Y podían alcanzar el estado de liberación o no? Pues yo creo que en principio sí, de hecho una estrofa de Hatha Pradipika sí lo dice, que tanto él como ella están capacitados para obtener no me acuerdo cómo lo frasea, si el último peldaño del yoga o algo así. Hay menos textos que lo dicen, pero ese texto lo dice, que es después de este. Ese va a ser como de 1500 aproximadamente. No muchos después lo repiten, lo que quiere decir que había pugna, obviamente no todos estaban de acuerdo con esa postura y dentro de la misma tradición se puede ver en sus cuentos, ¿no? Los cuentos permiten ver esas diferencias de opinión con respecto de la interacción entre hombres y mujeres. Pero en principio, sí.
nada más por el vehículo lingüístico, pues, es muy masculino, ¿no? Lo menciono porque creo que tenemos que estar advertidas y advertidos de no reproducir ciertas lógicas patriarcales, ¿no? O sea, y tomar distancia de los textos de alguna manera, ¿no? Justo contextualizándolo para evitar reproducir ciertos discursos minorizantes hacia las mujeres en muchos espacios. Pero también, digamos, contextualizar. Ajá. Es decir, nada impide que se utilicen estos textos como se han utilizado, pero si más de una vez uno ya en el contexto en el que vivimos se va a encontrar con cosas que pueden ser muy chocantes. Eso no es así porque pues, era otra época. Bueno, todavía ahora en India hay cosas que chocan mucho. Ya, pues, imagínate hace 600 años, 700. ¿No? Bueno, quería hacer una pregunta. Con respecto a algo que mencionó Eleonora de el estudio como una parte importante de... Históricamente el estudio ha sido importante dentro de la tradición de yoga, ¿no? Pero hay algo dentro de la práctica moderna donde el estudio se ha relegado. Entonces mi pregunta más bien es, ¿cómo te gustaría que los practicantes leyeran tu texto? Los practicantes contemporáneos leyeran tu texto. Porque hay cierta tensión entre el mundo académico y el mundo del practicante, ¿no? Para el mundo académico esto es un estudio histórico para entender las raíces y cómo se ha desarrollado. Pero para el practicante no es exactamente un estudio histórico, sino es un estudio encarnado, por así decirlo. Y ahí hay una tensión que es irresoluble y siempre existe una y otra vez, ¿no? Entonces la pregunta es, que a mí me da curiosidad, es cómo te gustaría a ti que se leyera contemporáneamente. Si el estudio llegara a ser una parte importante del mundo del yoga contemporáneo, ¿cómo te gustaría a ti que se leyera? Creo que lo voy a responder de otra manera. Pero, o sea, pero no, sí lo voy a responder, pero en otros términos, digamos, ¿no? Más que cómo quisiera que se leyera. Pero sí va a atajar, digamos, esta aparente brecha, bueno, no es tan aparente, esa brecha, digamos, entre los especialistas académicos y los practicantes. Creo que se está haciendo más corta, afortunadamente, en los últimos años. No quiero decir que en todos los casos, pero sí que lo he notado. O sea, las primeras veces, hace 20 años, no había practicantes de yoga en conferencias y cosas por el estilo, y cada vez hay más, y están buscando y les interesa. Entonces, claro, de qué lado hay un acercamiento, pues de este lado también lo tiene que haber, que es lo que he procurado. Ahora, tampoco caería en el equívoco, o mejor dicho, en el error de esperar que todos los practicantes de yoga tienen que incursionar en el estudio del sánscrito. Creo que sería absurdo, sería impráctico y sería muy dogmático también, ¿no? Más bien, la intención de poder tener estas ofertas editoriales es el brindarles materiales que no les sean tan enajenantes, pero que les dan las herramientas de información para ya no simplemente recibir de manera pasiva ideas preconcebidas, ¿no? Es decir, es conocimiento, finalmente. Y el punto de partida es que evidentemente los practicantes de yoga sienten un amor, un cariño por la práctica. Pueden notar que hay cosas que quizá no entienden del todo, pero obviamente hay una relación afectiva. Ahora bien, como en todas las relaciones afectivas, ¿no? De amor, para que no sea tóxico, tienes que estar abierto a conocer al otro. El otro no tiene por qué ser lo que tú quieres que sea. Y en este caso con el yoga es igual. Por más que adores el yoga no es lo que tú quieres. El yoga es eso, es un mundo con sus ambigüedades, sus contradicciones, etc. Entonces, más bien, esa sería la manera de que estuvieran abiertos a entender que pues va a haber cosas que a lo mejor no les gustan o no les checan, algunas son más difíciles de entender, etc. Y que
no es solo una tradición, sino que es algo mucho más amplio, es una cultura viva que todo el tiempo ha estado cambiando y va a seguir cambiando, ¿no? Si tampoco podemos esperar que el yoga ahorita sea el mismo que cuando estaba el Gurachanata o Patanjali, no, porque el mundo es diferente, punto. Es decir, el hecho que ahora haya más intereses asanas no quiere decir que es menos legítimo que el de hace 800 o 1200 años. Es perfectamente legítimo porque el mundo además ahorita necesita eso, claramente. En la pandemia fue muy obvio, ¿no? Fue muy obvio. O cuando se entró a estudiar horas y horas en la noche, ¿no? ¿Hubo alguna otra cosa que no? No. Entonces, básicamente, o sea, es un acto amoroso, ¿no? De apertura. Bueno, en nombre de Editorial Kairos y de Librería Gorilla, bueno, queremos agradecer a Adrián Muñoz, a Leonora Grossi y a Laín Ruiz por esta presentación de Guracha Tataka y de Yogavilla. También aquí al público presente, hay ejemplares del libro por si les interesa. Muy buenas tardes.